tras el mito de la conquista de México. Parte 9.2. Moctezuma era muy supersticioso y cobarde. De acuerdo con algunos estudiosos, después de que Moctezuma fuera asesinado por los españoles, Cortés inventó, en el otoño de 1520, la idea absurda de que Moctezuma había aceptado voluntariamente convertirse al cristianismo y volverse vasallo del emperador Carlos V, es decir, se había rendido ante los peninsulares y con él todo su pueblo. Pero esa fue la mentira que le sirvió para justificar la supuesta conquista española y para convertirla en una especie de cruzada para la pacificación y la evangelización de algunas regiones que de por sí ya controlaba. Cortés era un aventurero mediocre y oportunista. La mal llamada conquista de México fue una especie de acto propagandístico impulsado por Francisco López de Gómara, quien con su obra titulada Historia General de las Indias transformó la historia de una guerra en una glorificación de Cortés por medio de una gran cantidad de falsedades y distorsiones de los acontecimientos. En sentido contrario, es totalmente falaz dibujar a Moctezuma como un ser medroso y supersticioso. Veamos quién era este personaje. Moctezuma nació en 1466. En 1502, a los 36 años, heredó el trono de su tío, Ahuizotl, como líder de un singular altépetl que estaba en su apogeo, con Tenochtitlán como principal ciudad-estado. Un aspecto esencial del pueblo mexica fue su compleja organización social con una nobleza hereditaria, pero con un poder más allá de lo absoluto por parte del Huitlatoani. La estructura estaba sostenida por una enorme burocracia en todos los ámbitos: político, militar, religioso, fiscal y legislativo. Entre las clases nobles era muy común la poligamia, lo que les garantizaba contar con un número considerable de jóvenes candidatos para el momento en que se tuviera que elegir un nuevo monarca. En este proceso, por supuesto, todos los pretendientes al máximo cargo estaban dispuestos a participar en un juego plagado de intrigas, traiciones, ataques o asesinatos. Según los estudiosos, por lo general, era electo quien había demostrado tener más aptitudes para el arte de la guerra, es decir, ser un líder carismático y un excelente guerrero. En su momento, Moctezuma mostró tener todos estos atributos y se convirtió en el Huitlatoani de los mexicas. En efecto, para llegar a ser el gran Tlatoani, Moctezuma tuvo que superar muchísimas pruebas. Tuvo que ser un buen líder y un buen guerrero. Además, debió contar con el apoyo del ejército y de la mayoría de los clanes políticos. Una vez que fue elegido, tuvo que confirmarse en el puesto, participando en una que podría llamarse Guerra de Coronación, en la cual debió capturar un gran número de prisioneros. De acuerdo con la tradición, si los resultados de esa guerra no hubieran sido favorables, si la nobleza mexica concluía que no había acertado con la elección, fácilmente pudieron elegir otro monarca. Entonces, si Moctezuma pasó con éxito una a una todas esas pruebas, si se forjó al calor del combate y demostró en múltiples ocasiones su valentía, resulta casi imposible creer que así, sin más, sometiera el poder mexica a los españoles. Moctezuma, por supuesto, era un profundo conocedor de su religión, un sacerdote familiarizado con diversos mitos y creencias, y muy probablemente también temeroso de los augurios que podían anticipar la caída de su pueblo. Él ya sabía que años antes de la llegada de Cortés, en la costa ya andaban merodeando personas extrañas, como Grijalva y varios más que llegaron a explorar. Por supuesto, es muy probable que el Tlatoani estuviera apesadumbrado, inquieto por los presagios, reales o inventados, y por los extraños.
porque su poderío podía venirse abajo y porque estaba seguro de que muchos pueblos no le eran leales, pues estaban hartos de rendirle tributo. Es casi obvio pensar que valoró estas circunstancias y tenía miedo de que la debacle pudiera ocurrir. Por todo eso, trató de alejar a Cortés enviándole múltiples regalos cuando éste se hallaba en Veracruz. Más tarde, cuando el capitán se enfiló hacia Tenochtitlán, interpuso algunos escuadrones para atacarlo, pero el peninsular fue advertido y pudo evadirlos. Ante lo inminente, cuando Cortés llegó a las orillas de la gran ciudad, lo recibió y lo acogió en el palacio de Axayácatl. Después de eso, parece que Tlatoani ya no supo qué hacer, se mostró titubeante y al final lo hicieron prisionero. En efecto, Cortés aseguró haber capturado a Moctezuma poco después de llegar a la ciudad, aunque por otros indicios parece claro, por las descripciones de las actividades del emperador en otras fuentes españolas e indígenas, que su detención se produjo al cabo de varios meses, tal vez hasta mayo de 1520. En ese lapso, el Tlatoani intentó deshacerse de los españoles, cuya inseguridad les llevó a cometer alguno de sus actos barbáricos para poder huir de Tenochtitlán, pues no sabían si les esperaba la sumisión, arteros engaños o una hostilidad abierta. En efecto, luego de que Cortés tuvo que ir a la costa para enfrentar a Pánfilo de Narváez, los mexicas intentaron deshacerse de los españoles que se habían quedado en la capital. Luego de eso, se perpetró la llamada Matanza del Templo Mayor, ordenada por el ambicioso y sanguinario capitán Pedro de Alvarado. En este punto, parece oportuno señalar que el episodio de la matanza ha servido para difundir la imagen de unos indígenas indefensos y pacíficos y llenos de terror ante los invasores. Algunos estudiosos consideran que es necesario eliminar esta imagen humillante y calumniosa de los mexicas y sacar a la luz los testimonios que señalan que sí se defendieron y que también muestran que Moctezuma no fue un tlatoani asustadizo y cobarde, y mucho menos abandonó a su pueblo sin luchar contra los extranjeros. En cualquier caso, esta masacre exacerbó aún más al pueblo mexica, que reforzó su asedio al palacio de Axayácatl. Cortés se enteró y regresó lo más rápido que pudo hacia Tenochtitlán, en donde se encontró con una situación caótica. La historia oficial cuenta que, sin oponer una mínima resistencia, Moctezuma fue apresado por Cortés, quien, para impedir la rebelión mexica, le pidió que calmara a su pueblo desde la azotea del palacio de Axayácatl, donde permanecía cautivo. Moctezuma no logró convencer a sus súbditos, que le arrojaron varas y piedras. La versión de los capitanes españoles es que Moctezuma quedó mal herido de una pedrada y murió a los pocos días, aunque por otros indicios puede concluirse que fueron los peninsulares quienes lo mataron y arrojaron su cadáver a un canal. ¿Por qué? Porque Moctezuma ya no les era útil y se había convertido en un estorbo. Algunos sostienen que Moctezuma murió en un asesinato masivo de la realeza indígena, el llamado Tlatocayotl. Este asesinato masivo fue perpetrado por los capitanes españoles un día o incluso unas horas antes de huir de la ciudad, de noche y bajo la intensa lluvia. Para diferentes estudiosos, aunque la figura de Moctezuma es sumamente compleja y contradictoria, tal vez lo mejor sea tratar de entenderla en el contexto de una situación sumamente complicada, en circunstancias y momentos claramente adversos en los que era muy difícil tomar una decisión acertada. Tal vez no fue ni cobarde ni sagaz y solo actuó como cualquier ser humano, en ocasiones con debilidad y en otras pensando en lo que podía ser mejor para el bien de su pueblo.